Muy buenas, ¿cómo estáis, beceracos míos? Venid a mis manos. Mira, uy, la verdad que tengo el fuego allá, no me arrepiento. Pues no, tengo que moverme. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, así no... Estoy bien iluminado, no mal. Que uno ya es viejo y yo soy ya como la Ana Rosa Quintana, que tengo que tener la mejor de las... ¡Ay! ¡Iluminaciones! Bueno, y el audio. Ay, mirad qué micrófono. Vais a pagar si no os vais corriendo. Veamos. Tema. Colorante. Voy a mirar el número porque va con número. Tiene nombre químico, pero es una longaniza muy gorda. De largo el nombre y paso. O sea, ¿para qué? Si hay que decirlo, se dice. Pero decir por decir, no. Bueno, madre mía. Vamos a ello. Voy a hacer un corte porque lo tengo que buscar. Y encima, pues, no sé ahora mismo ni por dónde para. Pero vamos a ello. CI 42090. ¿Dónde va esto? Pues es un colorante. Este colorante, este CI 42090... es el colorante que se utiliza en un montón de perfumes, da color azul, porque da coloración azul, pero ya sabemos que si cogemos azules y lo mezclamos con otros colores, pues tenemos otro tipo de color, ¿vale? Ahí hay que mezclar los primarios, los secundarios y los terciarios y va saliendo de todo. Se utiliza mogollón. Por ejemplo, Alexander McQueen, en su McQueen, lo emplea en realidad Scotty, CI 42090. No hay especificaciones con respecto a la volatilidad y todo esto. No lo hay. Lo que sí que me llama poderosamente la atención y es un punto para reflexionar es que, a ver, se utiliza en alimentación. No hay restricciones. No hay ningún tipo de problema. Aparentemente. Se utiliza en perfumería. Tampoco hay problema. Pero luego te pones a mirar como de costumbre hacia el final y te das cuenta de que sí hay problemas. Y hay problemas porque cuando se ingiere, tienes una ingesta de este producto, te remiten evidentemente al volumen tal, página cual, bla 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 bla. Bueno, no sé si lo he comentado, pero esto va en polvo, es en suspensión pulverulenta de color azul brillante. El tema está en que cuando haces la ingesta de este producto, te encuentras que puedes, cuidado, si excedes los niveles que además no están registrados en la ficha de seguridad, resulta que tienes convulsiones, amiguites míos. Qué raro me ha quedado esto, amiguites. No, esto no es wok, este canal no es wok. Convulsiones. O sea, me estás diciendo que hay convulsiones y no me pones en la ficha de seguridad que podemos correr un peligro que te mueres, nunca mejor dicho. Si a alguien se le va la mano en la dosificación del CI 42090 o el número que sea azul brillante en polvo y te vas de viaje, sí podrás irte de viaje, así que sí, pero te dan unas cuantas convulsiones, ¿no? O sea, y si encima se confunde con un ataque epiléptico, ¿para qué quieres más? Porque convulsiones y un ataque epiléptico suena lo mismo, ¿no? Aunque no es igual. ¿Qué me dices? Pedrín, por cierto, soluble en alcohol. En fin, que no sé ni por dónde voy, porque me va a sonar el teléfono, ya no sé por dónde estaba. Y esto ya es una locura total mental. Lo que estaba comentando, creo yo, que iba por ahí, que no lo sé, porque además es que ha sido una conversación larga y tendida. Es que no aparece absolutamente nada con respecto a las cantidades máximas mínimas. Habría que tirar de esos libracos para saber por dónde tira este colorante que pues se utiliza en multitud de perfumes, en multitud. Ya sabéis que el tema de los azules, y sobre todo si van mezclados, combinados con vainillas, cuando oxida la vainilla, en lugar de azul se pone rojo. Esto también es importante. Perfume que veáis. Mirad, hay un Jean Paul Gaultier que es el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre. Pero bueno, está en el canal, que es azul, o era azul, y luego cambió a rojo.
En el momento que va combinado con vainillas y que ya de por sí lleva ese colorante, no hace falta que me digan qué colorante lleva porque lleva ese colorante, automáticamente se pone rojo, se pone colorado, se pone más bien tirando a burdeos. El caso es que es llamativo la falta de información que nos brindan con respecto a determinadas cosas. Es como vamos a callarnos la boca y es que encima esto va en comidas, va en alimentación. Chaval, pónmelo en el sitio donde tienes que ponérmelo para saber realmente esto a dónde va, para dónde tira y si es perjudicial o no es perjudicial realmente 100%. Dicen que es seguro para el uso de la piel y la alimentación, pero chico, es que luego me pongo a ver aquí qué es lo que hay y me veo que da convulsiones, pues no es tan seguro. Lo siento, pero no es tan seguro. A ver, volvemos a lo mismo. Cantidades máximas, cantidades mínimas y son partes por millón. De acuerdo, compro pulpo como animal de compañía, pero yo quiero y necesito saber. Que no es... hoy en día no es difícil de saberlo, o sea, hay que ponerse, te coges y lo sacas absolutamente todo, porque es así, estamos en la era digital y es muy fácil, y aparece todo. Pero así a bote pronto, cuando te plantificas delante de un producto y dices, esto quiero saber realmente qué es, que te pongan la vida complicada y tengas que estar tomando la referencia que realmente la que vale, la buena, es el volumen tal, el libro cual, en no sé qué página y en no sé cuánta página bis. Así, tal cual. Entonces, claro, vaya mierda, ¿me entendéis, no? Pues ya está. Pues este es el colorante de hoy. Habrán moléculas todavía porque hay moléculas para aburrir. Pero quiero que entendáis que con respecto a los colorantes, con la mayoría vamos a tener esto. No, ninguno hace nada. ¿Que ninguno hace nada? ¡Puah! Pues espérate que es igual. Ahora mismo este es azul. A ver si por casualidad lo lleva. Porque este perfume es azul. No dicen nada del colorante. ¿Es azul? Espérate, porque igual ahora yo meto la pata. Estoy hablando de el Michalski Berlin Summer. ¿Es azul? No, la botella es azul. El perfume no es azul. Porque va en degradé de blanco a azul. No, mirad, si le doy la vuelta es blanca la botella. Y abajo no hay coloración. No, me han engañado. Aquí me han engañado. ¡Oh! Me han engañado. Pero bueno, que el de Alexander McQueen, que debéis de saber que además... ¿dónde está? Porque lo tengo por ahí arriba. O lo he bajado. Alexander, ¿dónde está? No, está arriba. El de Alexander McQueen es una combinación de colores. Porque han combinado el azul con otro color para tener un tono semiseudo rosáceo. Porque no es como un rosa pálido. Y va en la formulación. Y como yo soy muy fan de este McQueen, de Alexander McQueen, digo, voy a tirarle a ver qué es lo que hay. Y me ha llamado la atención el CI 42090, y casi me acuerdo. Y digo, vamos a hablar hoy de esto porque es interesante. Pero que en la mayoría de los casos, cuando veáis un colorante, es lo que hay. Hay algunos que son completamente inocuos, no presentan ningún tipo de irritaciones ni de nada, pero concretamente con este, cuando me he puesto a mirarlo y he visto convulsiones, me quedo todo loco y entonces me pongo a hacer ahí scroll, digo a ver si aparece en el Vademecum, aparece hasta dónde, los límites y tal. No hay nada. Muerte de asco, Pedrín. Y luego encima me pongo a bucear más en internet, he puesto el CI 42090 peligroso y me dicen no, es inocuo. Esto no hace nada ni para la piel, ni para el cabello, ni para nada. Pero sin embargo, hay un sin embargo, espérate, hay un sin embargo. Vamos a ver este sin embargo. Puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles a los tintes. Mira, tócate la flor Pepe Luis. Tú estás mintiendo como una bellaca. En fin, si mi Vademecum dice que da convulsiones, como te pases, es que da convulsiones. Pichurrines, pichurrinas míos, más bonitos que un sol,
Me despido ya con este follón que os estoy liando porque me tengo que pegar una paliza a editar que lo flipáis. Es decir, mañana no hay vídeo. O sea, mañana no tengo vídeo, tengo que poner a editar. Tengo que editar para el canal de cosmética, que llevo ya como, no sé, son 14 días o algo así, sin sacar vídeo. Y tengo que sacar vídeo también en el Orgaz Talk. No, el Orgazón, no, qué lástima. En el skincare, así que me tengo que pegar una paliza. Y acabo de grabar un podcast. El formato de los vídeos va a ser este. No voy a estar con más historias ni con más follón y no voy a vaporizar, evidentemente, porque con lo que cuesta este bicharraco, como para encima tener que estar así y cayéndole al micrófono porquería. Va a ser que no, ¿verdad? Pues ya está, ya me entendéis. Aquí no se vaporiza ya absolutamente nada. ¡Hoy! Es que el Orgaz ya no vaporiza nada. Pues claro que no vaporizo. Voy a cargar el micrófono que cuesta una pasta que todavía lo estoy pagando. Bueno, ahora el día 1 empiezo a ver el primer pago. Bueno, no, concretamente el día 2. El día 2. ¿Mañana? Mañana pago. Mañana pago el primer plazo. Así que mañana pago el primer plazo y un mes menos. Ya son. A partir de mañana serán. Está 10 meses, pues serán 9. Es lo que tiene ser un youtuber de mierda pobre. Que me marcho, que muchísimas gracias, siempre agradecidos ya que empiezo, me lanzo y nos pegamos unas risas finales, ¿no? Pues ya está. Auf Wiedersehen.